Bien, vamos en esta oportunidad a hacer el desarrollo de la transformada de Fourier. Y diríamos entonces que si nosotros consideramos una función, sea una función f en la variable t, que de hoy en adelante ese t sería entonces la variable tiempo, o sea, estaría definido en el dominio temporal, dominio tiempo, temporal, y esta función sea una función no periódica, que según el mismo Fourier decía, esta función no periódica se puede generar a partir de una función periódica, pero cuando el periodo tiende al infinito. El periodo se hace tan grande que tiende al infinito. Entonces, y queremos transformar esta función en el tiempo, que cuando las funciones están en función del tiempo, valga la redundancia, es que estamos hablando nosotros aquí de señales. Y las señales llevan tanto información como energía, o sea que no nos extrañe, por ejemplo, en un problema que nos digan qué energía o qué energía lleva la señal y nos dan una función, ¿ok? Esto significaría entonces que vamos a transformar la función f en t en una función en mayúscula f en w. Transformarlo en fw, donde el w es una nueva variable que sería entonces dominio de las frecuencias. La frecuencia de la señal que estamos hablando, de frecuencias. ¿Está bien? Acuérdate que la frecuencia sería entonces el 2pi partido del periodo. Bueno, o sea, en conclusión diríamos que estamos hablando de una función f en t que lo queremos llevar a una función f en w. ¿Cómo hacemos? Utilizando la transformada de Fourier. Ahora, pero no a cualquier función se le puede aplicar la transformada de Fourier. Es que esta función debe tener ciertas condiciones. Condiciones que debe reunir esta función para que podamos aplicar la transformada de Fourier. Y la primera condición es que sea absolutamente integrable. ¿Eso qué significa? Que debe existir la integral del menos infinito hasta el más infinito del valor absoluto de la función por el diferencial de t. Y eso de que exista, o sea, absolutamente integrable, significa de que esta integral tiene que ser no infinito, sino un número real, o sea, menor que el más infinito. Y si esto se cumple, se verifica, se dice entonces que la función es convergente. Eso es por la naturaleza misma de la integral, que es impropia. Si eso existe, es que la integral o la función converge. Es convergente, ¿ok? La primera condición. Y la segunda condición es que si nosotros tomamos aquí la variable tiempo y esto que sea la señal, tomamos un intervalo de tiempo finito. En ese intervalo finito de tiempo tiene que haber un número finito de máximos, de mínimos, y si hay discontinuidades, una cantidad finita de discontinuidades. O sea, en ese intervalo i debe haber una cantidad finita de máximos, finita de mínimos, y si hay discontinuidades, una cantidad finita de, pues eso, de discontinuidades. ¿Está bien? Ese es lo que debe verificarse entonces para que la función sea aplicable la transformada de Fourier. Pero bien, hablamos de la transformada, pero ¿qué es lo que significa la transformada de Fourier? Definición de transformada. Definición de transformada. Para esa función que estamos hablando, para la f en t, hablaríamos entonces que si le aplicamos la transformada de Fourier a la f en t, esto se va a denotar como una f mayúscula en la variable w, que en algunos libros de texto también se va a denotar f con una guiba, en w. Y esto va a ser igual a la integral del menos infinito hasta el más infinito de la función f en t, acordaros la transformada de Laplace,
donde ahí lo que varía es únicamente el corazón de la transformada, que en este caso en la de Fourier, ese corazón va a ser igual a E a la menos IWT, y todo esto por el diferencial de t. Eso es lo que se denomina la transformada de Fourier. Pues bien, la diferencia entre una y otra transformada está en este término, que es el corazón de la transformada, que en el de Laplace era nada más e a la menos st. Y fíjate la relación que existiría entre la variable s, que es compleja, y la variable iw, que esta relación se aplica mucho en el caso del cálculo de la transformada de Fourier a partir de la transformada de Laplace. Calculamos Laplace con s y podemos hacer el cambio del s por el iw y ya tenemos la transformada, pero no en todas las funciones. Veremos en qué caso sí y en qué caso no se puede hacer eso. Pues bien, la tenemos, pero así como tenemos la directa, también tenemos la fórmula de la inversa. Y la transformada inversa que se denotaría f a la menos 1. Claro, aplicaríamos la inversa a la f mayúscula. De la f mayúscula en w para darnos la f minúscula. Sería entonces la f en t. Y esto vendría a ser 1 sobre 2pi por la integral del menos infinito al más infinito de la f en w por la exponencial, pero ya no con menos, con iwt. Y esto multiplicado por el diferencial de w. Esto vendría a ser entonces la integral inversa de la transformada de Fourier. ¿Ok? Y esto significaría entonces que nosotros la vamos aquí a aplicar a alguna de las funciones, tal vez la más importante, puesto que en función de estos primeros ejemplos se puede cuantificar la transformada de otras funciones más complicadas. Ponte por ejemplo que tenemos la función f en t, que sea una que mucho se usa, e a la menos el a valor absoluto de t, donde el a es mayor que 0. Y me piden calcúlame la transformada de Fourier de ese presión. Aplicamos el concepto y diríamos entonces solución por acá, transformada de Fourier de esa expresión f en t vendría a ser igual a ¿cuánto? A la f en w, y esto por la fórmula sería del menos infinito hasta el más infinito, esa formulilla que tenemos de memoria, multiplicado por ¿cuánto? De la f en t, que sería la misma expresión, e a la menos el a, valor absoluto de t, multiplicado por el corazón de la transformada, e a la menos iw por el t, por el diferencial de t. Pues bien, uno puede pensar y decir, hombre, yo tengo acá el producto de dos potencias de la misma base, sumo los exponentes, pero no nos sirve de nada, puesto que nosotros tenemos que llegar a reducir, y si yo lo hago ese cambio, no llegaría a ninguna consecuencia. Lo primero tengo que pensar en este término. Y a ese término le voy a aplicar aquí la fórmula de Euler. Y la fórmula de Euler me dice que el e a la i por el teta va a ser igual al coseno del ángulo más el i veces el seno del ángulo. Esta es la formulita que vamos a aplicar a esa exponencial compleja. Por lo tanto, me quedaría de que el e a la menos iwt, el teta hace las veces del menos wt. Sería entonces, coseno de un ángulo negativo es el coseno del positivo, o sea, coseno de wt. Ahora, más, pero aquí va a obligar seno de menos wt. Como el seno es una función impar, sería menos el i, el seno de wt. Esta expresión lo colocaríamos entonces donde corresponde. Y nos quedaría entonces que esto va a ser igual, integral, del menos infinito hasta el más infinito, del e a la menos el a valor absoluto de t, esto que lo hacemos el binomio, por el coseno de wt menos el i por el seno de wt. Todo eso por el diferencial de t. Operamos aquí, nos quedaría de que este término multiplica el primero, o sea, me forma dos términos, resta de dos términos, la resta de dos integrales, por descomposición. Por lo tanto, me quedaría la primera integral, desde el menos infinito hasta el más infinito,
Esto multiplicado por el coseno. E a la menos el a, valor absoluto de t, por el coseno de wt, por el diferencial de t. La segunda integral, la exponencial por el seno y por el i. El i, que es constante, saldría fuera de la integral. Me quedaría menos el i por la integral del menos infinito más infinito del e a la menos a, valor absoluto de t, por el seno de wt, por el diferencial de t. Muy bien. Ahora, hemos hecho que esto multiplica el primero, multiplica el segundo, nos forma ahí la resta diferencia de dos términos, sería la diferencia de dos integrales. Y la tenemos. Por lo tanto, seguimos aplicando, pero hay que analizar un poquito. El seno es una función, como lo dijimos por acá, es impar. Y esto, como tenemos el valor absoluto del t, esto es una función par. Par por impar me da impar. Y esto significaría, yo me voy a un símil y digo, yo tengo por ejemplo la función esta, el i es igual a x al cubo, que es impar. Yo quiero la integral del menos infinito al más infinito. Lo que intentaría calcular es el área bajo la curva. El área bajo la curva. Y diríamos entonces, pero esta área en valor absoluto es lo mismo que esta. Pero esta es negativa y esta es positiva. Que si yo lo sumo ambas me dan 0. O sea que la integral del menos infinito al más infinito de una función impar, esto me va a dar 0. Ahora, análogamente al análisis aquí, el coseno es una función par. Y esto lo hemos visto que es una función par. O sea, esta es una función par. Hago el análisis grafológico por ejemplo, una función error de Gauss. Es una función par, yo quiero calcular el área bajo la curva. Toda esta área va a ser lo mismo que esta área, pero multiplicado por 2. O sea, me basta con calcular del 0 al más infinito. Por lo tanto, pero multiplicado por 2. O sea, esa integral nos quedaría entonces 2 veces la integral del 0 al más infinito pero si yo digo, estoy del 0 al más infinito, el t es positivo. Y el valor absoluto de un término positivo es t. Desaparece el valor absoluto. Me quedaría e a la menos a t por el coseno de wt por el diferencial de t. Ahora voy a hacer acá lo siguiente. El coseno de wt es la parte real de este término que es complejo. La parte real, y esto será la parte imaginaria. Como yo quiero el coseno, eso es la parte real. Entonces digo, en lugar de esto puedo colocar esta cantidad. Y le indico que yo quiero de esta cantidad la parte real. O sea que me quedaría 2 veces la parte real de la integral del 0 al más infinito del e a la menos a t por el e a la ¿cuánto? Ahora, como este positivo, yo puedo considerar no con el menos, sino con el más y wt. Porque la parte real de esto sería coseno de wt. Y me quito el signo menos de ahí. Y todo esto por el diferencial de t. Ahora sí puedo sumar ahí los exponentes y me quedaría entonces 2 veces la parte real de la integral del 0 al más infinito. ¿De cuánto? Me quedaría entonces el e y wt, saco el factor común t, el iw menos el a multiplicado por el t por el diferencial de t. Ahora, yo recuerdo, ¿cuánto es la integral de e a la bt? Esto sería e a la bt partido del b. Esta pequeña... Amigos, si esto es así, en este caso el b hace las veces del paréntesis. O sea que esto me quedaría 2 veces la parte real de ¿quién? Esto al denominador. Quedaría entonces iw menos el a y arriba sería la misma exponencial. Pero voy a transformarla un poquito. Esa exponencial sería, como este es e a la esto por e a la menos a t, producto de dos exponenciales, sería e a la iwt dividido entre e a la menos a t.
Y esto va desde el 0 al más infinito. Pues bien, ahora digo, ¿cuánto sería, como aquí no hay tiempo, esto sería pues, constante, este es t, el t al infinito y el t cuando es 0? El t cuando esté en el infinito, ¿cuánto me quedaría? 2 veces la parte real de ¿quién? En el denominador sería IW menos el A. Aquí sería E a la AT, como lo hemos bajado abajo, sería positivo. ¿Cuál crece más? ¿Este término o este término en el infinito? Este término es una función periódica, porque se descompone por Euler en coseno menos el seno. Es periódico. Amigo, o sea, esta cantidad es periódica. Es la cantidad del numerador. Sin embargo, este es un exponencial que crece. O sea, crece más esto que el numerador. Esto significa que si el denominador se hace infinito, esto sigue casi constante, esto se hace 0. O sea, el primer término sería 0, cuando el t va al infinito. Y cuando el t vale 0 sería 1 y 1. Me quedaría entonces menos 1 partido del IW menos el A. Pues bien, esto es 0. Y me quedaría entonces que esto va a ser igual a ¿cuánto? Esto va a ser igual a 2 por la parte real de menos 1 partido del IW menos el A. La parte real de esta cantidad. Este es un número complejo, pero hay que reducirla. Como tengo aquí la parte imaginaria en el denominador, entonces voy a multiplicar arriba y abajo por la conjugada de esto. Sea el IW más el A partido del IW menos el A. Que operando nos quedaría entonces, va a ser igual a 2 por la parte real del menos, ¿qué es esto? Menos el IW más el A partido de esto, ¿cuánto? Este es más, este es una diferencia de cuadrados, la resta por la suma una diferencia de cuadrados. Esta cantidad al cuadrado, como el i al cuadrado de menos 1, sería menos el w cuadrado. Menos el a al cuadrado. El menos de arriba se va con el de abajo. Y nos quedaría entonces 2 real de el i w más el a partido de w cuadrado más el a al cuadrado. Pero yo quiero la parte real de esto. O sea, quiero el a, o sea, esta es la parte real. Porque esto con el i sería la parte imaginaria. O sea que me quedaría 2 veces el a partido de w cuadrado más el a al cuadrado. Y esto es el QQ, lo que queríamos calcular. ¿Ok?